Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 10 de diciembre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es La ofrenda de lo natural y la cita la encontramos en Gálatas, capítulo 4, versículo 22, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra, cómo solita se va explicando desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento y viceversa. Gracias, Señor, porque tú la dejaste escrita por medio de los profetas y de los apóstoles. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo los enseñó, los dirigió y los inspiró para dejarnos tu palabra divina. Creemos en ella. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a llevar a cabo, Señor, la obra por la cual tú nos has dejado aquí. Por favor, ayúdanos a honrar a Cristo, para que en Él te honremos también a ti. Gracias, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, empieza así el devocional. Dice: en este capítulo de Gálatas, Pablo no trata sobre el pecado. Más bien está tratando de la relación de lo natural con lo espiritual. Dice, lo natural solo puede ser o convertirse en lo espiritual por la vía del sacrificio. Muchas veces nosotros no queremos entender que Dios nos está llevando a vivir vidas espirituales, es decir, que llevemos vidas de convicción, que tomemos decisiones desde lo dentro, que no nos estemos llevando por las cosas exteriores que la vida natural utiliza para tomar decisiones o para simplemente vivir, sino que utilicemos lo natural para llegar a lo espiritual y para madurar de esa manera, pero continuar viviendo obviamente en lo natural como representantes del poder de su gracia. Dice, sin estamos hablando del sacrificio, la persona tendrá una vida dividida, es decir, como si fuera una vida natural y una vida espiritual, una vida secular y una vida religiosa. Pero realmente, bueno, esto no tiene ningún sentido, dice. Ahora viene una pregunta: ¿por qué exigió Dios que se sacrificase lo natural? Y contesta el hermano, dice, Dios no lo exigió. No es la perfecta voluntad de Dios, sino su voluntad permisiva que lo permite, ¿no? Que hay ese tipo de división. El Señor lo permite, pero obviamente con un fin. Porque la perfecta voluntad de Dios era que lo natural fuese transformado en espiritual por medio de la obediencia, ¿no? El Señor nos puso en este mundo natural como personas naturales en la carne, pero que tenían un espíritu. Y este espíritu estaba conectado con el Padre, y nosotros desde el jardín del Edén tendríamos que haber obedecido al Padre y no dejado que lo natural nos gobernara. Por más que estábamos viviendo en ese paraíso del cual el Padre le mandó a Adán y Eva que se multiplicaran y llenaran la tierra, pero ellos tenían una conexión con el Señor, la cual quebrantaron cuando dejaron que lo natural los gobernara por encima de lo espiritual, de lo que habían oído de Dios, quien es espíritu. Entonces dice, el pecado fue lo que hizo necesario que lo natural fuese sacrificado. Bueno, si lo natural no hubiese caído en el pecado y traído la muerte, no hubiese habido necesidad de que hubiera sacrificios, ¿verdad? Simplemente la obediencia hubiese sido el mantenimiento de la vida en lugar de tener que entrar a un sistema de sacrificios, ¿no? Entonces, Abraham tuvo que ofrecer a Ismael antes de ofrecer a Isaac. Recuerdan que Ismael fue el hijo que Agar le dio a Abraham,
Pero todo eso era un plan en lo natural. Abraham y Sara trataron de forzar, de apresurar el tiempo de la promesa del Señor, de que ellos tendrían un hijo. Entonces, acuérdense, si van a Génesis capítulo 1, se van a dar cuenta que nació Ismael antes que Isaac, ¿verdad? Y Abraham tuvo que ofrecer lo natural, representado por Ismael, antes de que pudiera pasar el pacto, digamos, a Isaac, ¿verdad? Entonces, algunos de nosotros estamos intentando ofrecer sacrificios espirituales a Dios antes de haber sacrificado lo natural, ¿verdad? Nosotros queremos, por ejemplo, ir a la iglesia, alabarlo, o, por ejemplo, estar involucrados en algún ministerio o algún tipo de servicio, cuando en el fondo nuestras vidas naturales son un desastre y no están sometidas al Señor. Y nosotros podemos pensar que a Él no le importa cómo llevamos nuestras finanzas, no le importa cómo restringimos nuestra lengua y todo lo que es natural. Pensamos que a Él no le importa y en el fondo terminamos viviendo vidas inconsistentes, ofreciendo como si fuera sacrificios espirituales, pero pensando que no tenemos que pasarlos por un sacrificio de nuestra naturaleza. Pero dice, la única manera en que podemos ofrecer un sacrificio espiritual a Dios es presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, ¿se acuerdan? Él dice que considerando las misericordias que Dios ha tenido con nosotros, es decir, toda su explicación del Evangelio desde el capítulo 1 hasta el 11, entonces tomando eso como su contexto, el apóstol Pablo dice, bueno, consideren las misericordias que Dios ha tenido con nosotros y vivan vidas como sacrificios vivos. O sea, está hablando de que nuestra vida natural se sacrifique para que nosotros podamos realmente ser personas espirituales maduras, personas que se dejan gobernar por la palabra del Señor y no por las emociones externas, las circunstancias, por el estilo. Dice, la santificación significa más que ser liberados del pecado. Es la entrega deliberada de mí mismo al Dios de mi salvación y estar dispuesto a pagar el precio que sea necesario. Miren, esto es clave. Es la entrega voluntaria, deliberada, por completo de nosotros hacia el Señor, nuestras vidas naturales para vivir vidas espirituales. Dice, si no sacrificamos lo natural a lo espiritual, la vida natural resistirá y desafiará la vida del Hijo de Dios en nosotros, produciendo perturbación. Este es siempre el resultado de una naturaleza espiritual indisciplinada. Nos equivocamos porque rehusamos tercamente disciplinarnos física, moral y mentalmente. Pensamos que no nos importa que seamos un desarreglo, un desastre, llegamos tarde a todo, no cumplimos nuestras tareas, nuestros compromisos, debemos dinero, seguimos comprando cosas. Pensamos que todo eso no nos afecta espiritualmente, pero esa no es la realidad. Dice, nos excusamos diciendo, cuando era niño no me enseñaron disciplina. O también podemos decir, bueno, es que así me criaron, que es la misma cosa. O yo soy así, o bueno, así somos los latinos, o así somos los peruanos, ¿no? Y nos excusamos para no disciplinarnos. Dice entonces el hermano, bueno, si no te disciplinaron en ese tiempo, pues disciplínate ahora. Si no lo haces, arruinarás toda tu vida personal para con Dios. Dios no está involucrado activamente con nuestra vida natural si continuamos mimándola y gratificándola. Pero cuando estemos dispuestos a sacarla al desierto y determinadas a ponerla bajo control, Dios estará con ella. Entonces proveerá pozos y oasis y cumplirá todas sus promesas para
lo natural. Bueno, gracias por haber estado conmigo durante estos minutos revisando nuestro devocional. Espero poderlo compartir también contigo mañana y que Dios te bendiga.